dispositivo es súper potente, ¿cierto? Este es un dibujo así, este es el tipo de dibujos que nosotros esperamos que ustedes entreguen dentro de 8 días. Dibujos donde se vea como la potencia del paisaje, de la geografía, desde la arquitectura, ¿cierto? Esa relación. No, que no es elaborado el tiempo de que se demoró 8 horas haciendo eso. No, es de capturar y entender la espacialidad, los planos, el espacio, los puntos de fuga de las edificaciones, cómo se van conformando una espacialidad entre los dos bloques, pero al mismo tiempo hay una grieta que me deja ver la profundidad. Esto podría ser allá. Perfectamente podríamos estar mirando hacia el Coco, por ejemplo, ¿cierto? O sea, eso sería hacia el Coco, ya la primera línea de montañas, y arriba las montañas de San Cristóbal, por ejemplo, ¿cierto? La comuna 13 de California. Que eso para llevarlo con unas puntitos, unas. ¿Será que hay que darle ver? Porque todavía no está como en reproducción. Sí, está ahí. No, prueba. Sí, página actual. Bueno, el emplazamiento nos dice el diccionario de geografía urbana, urbanismo, ordenación del territorio, que es el lugar concreto en el que se ubica un hecho con naturaleza geográfica. Mire qué tan potente es eso, ¿cierto? En particular se utiliza para determinar con precisión dónde se levanta un elemento del hábitat rural o urbano y suele tener una referencia topográfica: cerro, ladera, terraza, llanura, fondo de base. Aunque a veces se le adjetiva con vocablos que expresan la función predominante de dicho hábitat: emplazamiento defensivo, comercial, conventual. Comúnmente, o con esto, se confunde el término emplazamiento con el de localización, pero no es difícil diferenciarlos. El emplazamiento obedece a la acción de ordenar los elementos conforme al lugar en el cual se sitúa el proyecto, mientras que la localización es la posición exacta que ocupa un elemento arquitectónico en un sitio específico. O sea, la localización no es sino una ubicación, como el plano de localización, mientras que el emplazamiento es un hecho proyectual, ¿cierto? Por tanto, son nociones que se corresponden, y de allí la posible confusión de los términos. La manera correcta de emplear el término emplazamiento es como acción o verbo, y por tanto explica la estrategia arquitectónica. Por ejemplo, el voluminoso Museo Guggenheim de Nueva York se localiza frente al Central Park, al costado opuesto de la Quinta Avenida, entre la Este 90 y la Este 89. Ahí está ubicado, ¿cierto? Y se emplaza, entonces ahí ya explicamos la acción, y se emplaza conformando la manzana por medio de la ubicación de dos cuerpos sólidos en cada esquina de la cuadra, liberando la planta en el centro y flotando sobre ella, una banda continua y cerrada en todo el segundo piso, con la cual conforma el paramento que se alinea con las tres calles del borde del parque, lo que le permite la libertad formal a los volúmenes picoidales que caracterizan el edificio. O sea, narramos la manera como Wright emplaza ese edificio. Entonces, ¿qué hace Wright? Calza la manzana, que es de paralelepípedos rascacielos. Entonces, calza, esto es un edificio que es técnico. O sea, allá adentro todo lo que sucede es bodegaje, talleres, oficinas, es un tema técnico que hay allá adentro. Pero entonces miren que él con esta banda él no renuncia al paramento, él arma el paramento. Después de que arma el paramento y define las dos esquinas, se da toda la libertad formal con el agricultor. Con el volumen trasero, ortogonal cerrado y macizo, me parece bacano leer esto, pues porque además es un esfuerzo que hacemos por ser precisos, pero también invitarlos a ustedes cómo es que se le dice al otro qué fue lo que hice, ¿cierto? Cómo construimos el discurso arquitectónico. El primer nivel está semi-enterrado, no es a nivel de la calle, sino que uno baja, no solamente es para arriba, también para abajo. Uno baja medio piso. Baja medio piso. Y ahí está la tienda donde uno compra los souvenirs. Y el mismo que uno entra al edificio, da toda la vuelta y sale por la tienda. ¿Cómo se llaman los? Eso que pone uno en la chaqueta, pines. Venden pines. El día que tengan la oportunidad, ya como un dato simplemente, el día que tengan la oportunidad en este edificio, no hagan la de los chinos. Ese edificio no se recorre de abajo para arriba. Así no fue diseñado. Uno entra, coge el ascensor, sube y arranca de arriba para abajo. Así fue concebido el edificio. No vayan a cometer ese error. Y en el Central Park hay una fila de bancas para no sentarse a mirar. Incluso se dan cuenta, cuando vayan allá, se dan cuenta que todos los turistas entran como loquitos y empiezan a por las rampas a tomar. Y los arquitectos arrancamos para la ascensor.
porque sabemos que así fue diseñado el edificio. Con el volumen trasero ortogonal cerrado y macizo, se calza la forma alta y compacta de la manzana, y con la banda cerrada y continua del segundo piso se conforma el paramento requerido para contener el gran vacío que conforma el parque central. Son esos elementos los que permiten que la forma discordante, chata y redondeada de los volúmenes del museo se inserten en la alineación hacia la calle que determina la forma compacta de las manzanas de Manhattan, sobre todo las que paramentan al parque central. La libertad formal del edificio se inscribe primero geométricamente en la morfología compacta de la manzana. Ese es el emplazamiento. Inicialmente, y previo a la acción de emplazamiento, se hace un análisis del sitio, lo que hemos estado trabajando, es decir, un análisis de las situaciones determinantes en el lugar en el cual se sitúa el proyecto. Dichas situaciones determinantes son tanto de carácter físico y material como simbólico e inmaterial, que ha hecho mucho énfasis Gabriel en eso. Y a su vez, algunas son estructurantes y otras estructuradas, algunas naturales y otras artificiales. Por tanto, son situaciones polivalentes que requieren de la construcción metódica y una inteligencia del problema. Permítanos proponer tres pares de categorías analíticas que, al cruzar sus variables, posibiliten la comprensión proyectual del lugar urbano en el cual se sitúa el proyecto. Entonces miren que le damos unas categorías, pero no individuales, sino que las cruzamos de uno, como para ustedes. Morfología con la geografía física. O sea, ya ustedes tienen un plan, un dibujo de morfología, tienen un de geografía física. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A buscar dónde están esas relaciones de concordancia o de discordancia. Paisaje urbano con prácticas sociales, culturales y económicas. Y la infraestructura de vía de transporte con los usos y tendencias del suelo. Y ojo, que todavía no han rastreado ustedes nada de eso, si hay o no proyectos futuros. Entonces hay que buscar a ver si hay proyectos futuros. Una categoría no excluye a la otra, sino al contrario, depende de ella para lograr las comprensiones complejas que requiere el espacio urbano. El paisaje urbano es en gran medida el producto de la relación entre las prácticas sociales y económicas con la geografía y la mano de obra disponible. La morfología se desarrolla conforme una idea de ciudad y en relación con la topografía, el clima y los materiales y tecnología constructiva disponible. Y el sistema vial y el transporte se desarrolla conforme la dinámica del suelo, la densidad y la capacidad de los distintos tejidos urbanos. Entonces aquí abajo se explica por qué se arman los pares como se arman, ¿cierto? Este es el proyecto del que estábamos hablando ahora, que es el de los puentes y la activación de terrazas públicas de MBL en Rotterdam. Rotterdam es una de las ciudades que más sufre con el invierno. O sea, el invierno holandés es durísimo, pero como ellos están por debajo del nivel de la tierra, eso se congela todo. Entonces, estos están congelados, se vuelven muy inhabitables. Entonces, ellos hicieron este proyecto donde activaron una serie de terrazas que inicialmente eran para el invierno, como para poderse mover en los edificios y demás a través del invierno, pero es tan exitoso el proyecto que está activo todo el año, ¿cierto? Incluso se usa más en el verano. Entonces vamos a hablar de los conceptos, el sitio, el lugar y el paisaje. Lo primero, el sitio. Esquemas como estos son los que necesitamos nosotros, ¿cierto? Obviamente es el primero. Qué bueno no dibujar así, con esa claridad de ese señor. El sitio deviene situación, o en otras palabras, el sitio y la situación se corresponden en una sola realidad. No existe un sitio sin la situación que en él se desarrolla, pues eso sería solo una coordenada, una ubicación. Para la arquitectura y seguramente para la geografía y las ciencias del territorio, el análisis del sitio implica ante nada la comprensión del medio físico como soporte de la actividad. Allí, donde las ciencias sociales y prácticas estéticas encuentran su fin, la arquitectura encuentra apenas su origen. Lo que quiere decir que luego de comprender cómo el espacio físico alberga una situación actual, ahí estamos grabando. Sí, están escuchando. El arquitecto deberá ponderar los valores positivos y negativos del espacio físico para la práctica social y o ambiental, bien sea en la humanidad o en la ruralidad. Asimismo, el análisis ecológico y geográfico en relación al impacto de la sociedad de un modo general. Ello permite proyectar la cualificación física para albergar las actividades humanas a través del espacio arquitectónico de un modo específico y además minimizando los riesgos de cometer errores que desvirtúen el rol que la arquitectura debe cumplir en cada cometido y en consecuencia en la constitución de cada lugar. Entonces lo primero que tenemos que entender es cuál es el conjunto de situaciones conforme a las distintas categorías de análisis que determinan directamente el proyecto. Porque yo puede que encuentre algunas cosas que me digan, no, pero eso no determina para nada el proyecto. O sea, vea, es que ese es el barrio donde surgió
Pacho Maturana, ¿no? Eso no es importante, pero es un dato que de pronto no es importante porque no lo va a mencionar, ¿cierto? Pero si yo digo que la banda marcial es la más importante del país y que le vamos a hacer una sede a la banda marcial, pues ya eso sí empieza a ser el capital del proyecto, ¿cierto? Imagínate vos que la banda tuviera un recorrido o unos sitios específicos para mirar y escuchar. Qué interesante. ¿Cierto? Y no, es que solo he hecho, por ejemplo, para el Carnaval de Río, está el Zambódromo, pero además cada compañía, no recuerdo cómo es que se llaman, Las escuelas. cada escuela, ellos tienen una sede y cuando Lula fue alcalde de Río hace mucho tiempo antes de ser presidente la primera vez, le hicieron, o sea, le entregó una sede real a cada escuela. Y las sedes siempre están relacionadas con un espacio público. Entonces, como ellos entrenan todo el año, digamos una vez a la semana hacen la batucada. Entonces va toda la gente del barrio, entonces la escuela representa todo el barrio, ¿cierto? Y entonces semanalmente hay una batucada y la gente va a la batucada todas las semanas. Eso se convierte en un hecho urbano tremendo. Eso lo podríamos lograr, por ejemplo. Barranquilla ha aprendido un poquito con el cumbiódromo. ¿Cómo le llaman aquí? Sí, Cumbiódromo. Es una imitación a escala criolla de... Oye, está bien, es que eso hay que aprender. pero funciona muy bien. Pero entonces miren que el Zambódromo o el Cumbiódromo es una infraestructura de escala de ciudad que solo se usa cuando el Carnaval de Barranquilla o cuando el Carnaval de Río. Pero en cambio el espacio público donde se hace la batucada una vez a la semana, ese es el que es vital, ¿cierto? Ese es el que potencia todas las actividades. Que me acordé de las retretas del pueblo, como era bonito lo que llamaban los chupacobres. ¿Ustedes saben qué es eso? Las bandas de los pueblos. Las bandas de los pueblos tenían una retreta en el parque, un techito abierto con un pasamanito muy bonito, un barroquismo ahí, una influencia toda linda, republicanismo muy francés. Y ellos se montaban ahí y tocaban los domingos para amenizar ahí el domingo familiar. Eso es muy bonito. La retreta. Por ejemplo, en México hay una cosa muy bacana que se llaman los sonideros. Y los sonideros es que ponen música en los parques ¿cómo es que se llaman? Las colonias. Las colonias, ya llaman colonias. Las colonias que son, una colonia no es un barrio, una colonia es más parecido a lo que nosotros llamamos las comunas. Son 3 o 4 barrios que tienen una plaza de mercado, una escuela, una iglesia, un parque. En el parque se hacen los sonideros. Entonces, todos los domingos, sábados y domingos, hay por ahí 50 sonideros en toda Ciudad de México y la gente va a bailar y es muy bacano. O sea, es una cosa tremenda. La gente va a bailar cumbia, porro, lo que pongan allí. La gente sale a bailar, que me sorprendió mucho, que salen los travestis y los señores del barrio bailan con los travestis como si fueran mujeres. Bacanísimo, o sea, es una cosa súper bacana. Fui a 3 sonideros donde estuve en Ciudad de México y súper bacano. Entonces, ese tipo de hechos urbanos son los que uno puede empezar a potenciar, ¿cierto? Lo que ahorita Alejandra nos contaba, nos decía, es que aquí hay una concentración que no la hay, pero la podemos inducir, que eso es lo interesante, como no, que aquí hay una concentración y no hay una concentración, pero podemos generar la concentración. Si uno habla de un espacio público, ahí pone la sede de la banda musical, el espacio público lo diseña para que la banda musical entrene ahí, para que haya una pequeña tribuna donde la gente vaya y pueda hasta bailar, porque es que ellos tocan cumbias y porros. Hay sitios simbólicos que no está mal. Por ejemplo, cuando uno está en Bogotá, uno va al Chorro de Quevedo. ¿Quién no sabe dónde queda el Chorro de Quevedo? Si hay de los espacios públicos más importantes de Bogotá es chiquitico. O la plaza del Pozo de Cartagena. La plaza del Pozo. O que es la transición del centro histórico hacia el Semaní. O el Pozo de Donato Tuma. O sea, son pequeñitos, pero donde la gente iba por el agua, de todo el pueblo tenía que ir por el agua. Entonces, el hecho urbano, de lo que hablan los Rossi en la arquitectura de la ciudad, que se constituye física y espacialmente un hecho de carácter simbólico. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De 3 conceptos. Vamos a hablar del sitio, del lugar y del paisaje como una construcción, un poco lo que nos trata de contar ese dibujo ahí abstracto. Entonces tenemos sitio, lugar y paisaje. Miren que el triángulo no está puesto así, sino así.
quiere decir que no tiene una base sólida, no reposamos en el paisaje, sino que pendulamos en ese paisaje, es como una tendencia, porque nosotros somos seres inclinados, como decía el profe Carlos Mesa, entretenidos, porque nos entretenemos, porque yo soy un ser que me inclino a unas cosas y a otras, entonces yo me inclino hacia algo y Gabriel también, entonces nos inclinamos, ¿cierto? Y así nos la pasamos en la vida. Ese que decís es el de las cárceles. Sí. Él fue de carga de nosotros cuando yo era niño, tenía 16 años y yo llegué, yo en plana y él era el decano, peludo, maravilloso que era, experto en cárceles. Inteligentísimo, de las personas más inteligentes que yo conocí. Cambio un mes. Entonces vamos a hablar de la lectura ordenada o consentida del paisaje. La pregunta que se debe hacer: ¿qué constituye al paisaje? ¿Cuáles son sus referencias? ¿Y cómo ese paisaje construye una identidad? O sea, hay algunos elementos, como uno dice, Medellín, los cerros, el metro, el edificio protegido, el río, el teatro metropolitano, el seminario mayor. Hay unos elementos que son característicos de Medellín. Hay algunos de la floresta, de Niza, de Santa Lucía. ¿Cuáles son esos elementos característicos y que construyen la identidad? Yo te complemento con eso del paisaje, muchachos, una inteligencia espacial que solo queremos los arquitectos, bueno, un artista también, pero la inteligencia artificial de nosotros los arquitectos permite que leamos en 3 dimensiones, volvamos en flujos del paisaje y que seamos capaces de atravesar los planos del paisaje. O sea, nosotros miramos la ciudad y nos lo imaginamos en planta porque ya la estudiamos en planta. Entonces podemos empezar a enlazar esos, lo que llama Kevin Lynch, los hitos y marcas en el paisaje, lo que se destaca físicamente, pero también en la memoria urbana. ¿Han leído a Kevin Lynch o no? Kevin Lynch, en la administración del paisaje, en internet, él habla de hitos, nodos, bordes, marcas y sendas. Sí, él lo llama distritos, que son, bueno, las sendas. Las sendas que son los corredores. Pero también me faltó distritos, que es lo que nosotros llamamos barrios. ¿Y el libro se llama? La administración del paisaje. Y que el otro llama la imagen de la ciudad, ¿cierto? Sí. En esos dos. Sí. Y hay otro que se llama El paisaje urbano, que no es de Kevin Lynch, sino de Gordon Cullen. Que ejecuta una técnica para que lo busquen en internet, Gordon Cullen, el paisaje seriado, que es una técnica de rastreo del paisaje. Y son series de paisajes construidas por recorridos, como una especie de historia. El paisaje soñado. Vos te vas yendo por un camino, vas llevando perfiles. Seriado, Y luego ya con series de paisajes. Vos enlazás los cortes que vas haciendo y generas todo un recorrido, pero a punta de cortes. Y de dibujos que va haciendo. El libro es muy interesante. Y uno puede hacer un recorrido, se va un sábado en bicicleta y toma 50 fotos. Y después de esas 50 fotos, calca una docena. Y con esa docena hace el paisaje seriado. La otra es calcar lo que hacíamos con el decano San Buenaventura, con Marco Willis, Marlon Willis. ¿Qué hacíamos? Eso es una locura ese huevón. Cogíamos unos tacos de construcción, nos íbamos para el Bolívar o para el volador, los clavábamos y poníamos unos rollos de plástico agarrados con cosedoras sobre los palos de construcción, los tacos de construcción, y calcamos el paisaje. Entonces también llevamos los vinilos, los tacos, y con pinceles y con brochas delgaditas a calicar la montaña. Pero ¿qué hacíamos? Cogíamos una fila de tacos y paramos un estudiante aquí. A usted le toca este metro, el otro metro, el otro metro, y calcábamos el paisaje. Después el resultado lo pegamos en la universidad y la gente no lo puede creer. Entonces miren que todo lo que les estamos diciendo, por eso hablamos de la lectura ordenada, consentida del paisaje. El paisaje está ahí, es abundante, pletórico, ¿cierto? Es tanto que no hay cómo comerlo. Entonces tenemos que ordenar esa mirada para poder extraer los elementos que en realidad nos sirvan para el. Segundo, el análisis propositivo del sitio recreado entretenido, ¿cierto?
recreado, tenemos que recrear. O sea, si tenemos que crear una nueva centralidad, la creamos. Si tenemos que quitar un pedazo de morfología para hacer un parque nuevo, una plaza nueva, darle expansión, extensión a la estación, lo hacemos, lo recreamos. Pero lo recreamos entreteniéndonos. Nosotros, porque tenemos que hacer es entretenido, pero entreteniendo la ciudad, ¿cierto? Entonces, no todo puede ser para los niños que juegan fútbol, no todo puede ser para los viejitos. Tenemos que lograr ese equilibrio. ¿Cómo hacemos que la gente se tenga entre la gente? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos que sea un tema más entre todos, entretenido, que haya cabida para todos? Que esa es la misión fundamental del espacio público. Complemento eso con un gran maestro, un geógrafo, estudió en España geografía, Iván Escobar, de la Escuela de Nosotros de la Nacional. El tipo de toda una técnica por allá en España, y era que yo les dije a ustedes en el recorrido, de afuera para adentro y de adentro para afuera. Entonces llegué y nos lleva para Guatapé y el Peñón a hacer una lectura de territorio y paisaje. Todos pensamos que íbamos a leer el paisaje, ¿cierto? El de la piedra del Peñón, no señores. ¿Sabe qué? Cuando llegamos tenía un viejito con un planchón alquilado ya estaba cuadrado el viejito, ya lo conocían, eran amigos. Nos montó en un planchón y nos puso a leer el paisaje del agua hacia afuera. O sea, nos metió al agua, nos partió en la mitad, nos partió ahí al frente de la cruz. Dijo, bueno, ahora sí, a dibujar el paisaje y hacer lectura. ¿Qué ven? Describan que la Manuela, que la casa de Pablo, de la hija de Pablo Escobar, que hizo musiquita, empezamos a mirar y es una conclusión muy diferente, de adentro para afuera, desde el arte. Y ambas son necesarias, de adentro para afuera, de afuera para adentro. Ambas son necesarias. Y finalmente, la construcción ética del lugar. Podríamos decir la construcción del lugar urbano, y ya. Pero cuando le ponemos esa palabra ética, eso nos obliga a pensar en la ciudad como debe ser y no como eso, como pretenden, por ejemplo, los agentes inmobiliarios. Entonces, un tipo tremendamente irresponsable, que no tengo ni idea quién fue, cuando fueron a hacer Carrefour, que hoy es Jumbo, entonces tumbó todo ese montón de cauchos hermosos que había en Tejicóndor y llenó toda la superficie. De los lotes más importantes de la ciudad, al frente de la estación, al frente de la quebrada, en el borde de San Juan y en el borde de la 65, y llenó eso de carros. Una plataforma. Entonces, que se construyó, hay un lugar arquitectónico, se construyó, pero no fue ético. Entonces, por eso le ponemos nosotros la palabra ética. La construcción ética del lugar arquitectónico, ordenado, consentido, creado y entretenido. ¿Cuál es el rol de la arquitectura en el sitio y cómo capitaliza sus posibilidades materiales y atmosféricas interiores y formales y relacionales exteriores? ¿Y cómo son esos umbrales de la envolvente? ¿Cómo se materializan? ¿Qué otros elementos, además de ser envolvente, definen los dominios interior y exterior? ¿Cómo se constituyen las relaciones con el paisaje lejano, cercano, inmediato, con el clima y la humedad, con la luz y la oscuridad, con la lluvia, los vientos, la niebla, la fauna, la flora, el cielo, el día y la noche? Y como diría Martin Heidegger, la tierra bajo el cielo. ¿Cómo construimos esa realidad? ¿Cómo construimos esa lectura ordenada, propositiva, el cielo de ese lugar que vamos a construir? El cielo chiquito en medio. El primero entonces es el paisaje. El paisaje casi siempre lo asociamos al sentido óptico, producto de la idea de ese imaginario cultural que tenemos del paisajismo, de los dibujos de paisajes. Pero este se construye a través de todos los sentidos y por medio de la relación con el ambiente, los sonidos, las temperaturas, los aromas, las texturas, asimismo las intensidades, las densidades y el ritmo con el que se presentan. Y así en ocasiones y casi siempre, las diferentes concepciones del paisaje confluyen en lugares comunes. Entonces tenemos tres concepciones que no se excluyen, sino que se complementan. La primera, el paisaje como concepción cultural, que es la que hemos utilizado durante mucho tiempo, pero es el más difícil de todos, porque si yo soy costeño, entonces yo concibo que de Caucasia para adelante todos son cachacos. Pero si yo soy paisa, yo concibo de Caucasia para allá todos son costeños. Pero si usted le pregunta a un costeño por los costeños, el cartagenero es diferente del guajiro, es diferente del samaro, es diferente del chilapo, es diferente del barranquillero, ¿cierto? Y si nos preguntan a nosotros, el antioqueño es diferente del bogotano, es diferente del santanderiano, pero para ellos la gente del interior, todos somos cachacos. Claro, y para ellos, y para nosotros todos ellos son costeños. Y son muy diferentes. Entonces, eso hace que la concepción cultural sea muy imprecisa, ¿sí? ¿Qué es lo importante de la concepción cultural? Que se construye a partir de la acumulación de hábitos sociales.
Así construimos el paisaje cultural por acumulación de hábitos. Luego está el paisaje como concepción ambiental, que es mucho más nuevo, es mucho más reciente esa idea del paisaje como concepción ambiental, y es el más preciso de todos, es el que tenemos que utilizar primariamente, porque como es el reconocimiento ambiental, él encuentra sus límites precisamente en el reconocimiento de los sistemas naturales. ¿Dónde se acaba el bosque? Pues donde no hay más árboles. ¿Dónde se acaba la montaña? Pues donde está lo plano. ¿Dónde se acaba el mar? Pues donde está la playa. ¿Dónde se acaba la playa? Pues donde está el mar. No, la cuenca, la historia de aguas de la cuenca. Claro, exacto, la cuenca. Que esta pregunta es de las, creo que se las hemos hecho, ¿cierto? Si este es Medellín, ¿dónde está el río Medellín? ¿Dónde está? Todos piensan lo mismo. No, o sea, de llegar por todas las venas, desde Muy la bien. parte superior. No, Aquí lo que está es el curso de agua. En el río Medellín es todo este. Si aquí no hay nacimientos y si aquí no hay quebradas, aquí no hay curso de agua. Entonces el río Medellín no es solo el curso de agua, sino que es un sistema completo, así, una estructura entera. no es solo el nacimiento allá. Y para mí esa burla, porque viene de abajo, hasta Porce. ¿Cierto? Entonces es fácil de reconocer, porque es el que nos permite ver las unidades del paisaje. ¿Cierto? Entonces yo saco la cabeza aquí y yo entiendo claramente, por ejemplo, que aquí en el Colegio Mayor hay constituida una unidad de paisaje que se pega con Jorge Robledo, pues con la unidad que está allá, y arma toda la unidad de paisaje completa. Y cuando salimos a la calle San Germán, que desaparecen los árboles, que se vuelve árida y bullosa, caliente, insegura, entonces ahí hay otra unidad de paisaje. Y si bajamos 2 cuadritas y llegamos a la Iguaná, ahí hay otra unidad de paisaje que va hasta arriba, hasta el nacimiento de San Cristóbal y hasta el río, ¿cierto? Y la tercera es el paisaje como concepción técnica o vocacional, que es desde la producción misma. Entonces ahí es donde hablamos, por ejemplo, de centros urbanos vocacionados. Entonces, por ejemplo, hay ciudades industriales, hay ciudades comerciales, hay ciudades dormitorio, ¿cierto? Pero también hay un paisaje cafetero, hay un paisaje bananero, hay un paisaje ganadero, que está hecho de esto. Pero entonces ellas se relacionan, es decir, si no hay un elemento físico en el que yo pueda decir, si no tengo ríos sedimentarios, no puedo sembrar café. Yo necesito esos sedimentos que van entregando en esas pendientes de valles estrechos. Ahí se siembra el café. Distinto, por ejemplo, de la uva, del vino, que se siembra donde hay glaciares. Entonces baja el agua del glaciar mineralizada en valles anchos y ahí se siembra el vino. Entonces, lo primero es tener que tener las condiciones naturales, geográficas. Cuando yo siembro vino, entonces almuerzo con vino. Pues cuando siembro uvas de vino, produzco el vino, entonces creo la vocación, la cultura vinícola, ¿cierto? Pero ahí ya se solucionó un paisaje, ¿cómo escribirlo? No es de sus componentes, sino es de la, no sé si es la palabra dinámica, que es lo que crea como tal. Claro. O sea, es un paisaje que ya se le vería diferente. Por eso, pero primero necesito la estructura natural. Si yo no puedo sembrar café, no puedo tener vocación cafetera y no puedo construir la cultura del café, ¿cierto? Una cosa está necesariamente implicada con la otra. Entonces, es como este paisaje que nos narra Tiziano en las 3 edades del hombre. Entonces nos muestra el bebé siempre acompañado con un angelito, el hombre viejo, ya el que llega a la vejez, tiene que aprender a enterrar a mucha gente. O sea, se va muriendo la gente. Por ejemplo, el maestro Eduardo dice que lo más duro de llegar a viejo es ver morir a tantas personas. Él dice, es que ya se murieron todos mis primos, ya se murieron todos mis hermanos, solo me queda uno, ya se murieron todos mis amigos, ya se murieron todos mis colegas, solo queda Dieter Castillón. O sea, es una soledad de un tipo que ya está casi en los 100 años. Aquí está. Esto, supongamos que él es, Y está sobre. las dos calaveras. El hombre joven, en cambio, ¿cierto? Es la sensualidad, la tensión. El dibujo es fantástico, pues en 1512, la pintura es el dibujo, la pintura es fantástica. ¿Quién puede tocar 2 flautas al mismo tiempo? Nadie.
¿cierto? No existe en el mundo quien pueda tocar dos flautas al mismo tiempo. Lo que quiere decir que la flauta de la izquierda no es la flauta, ¿cierto? Entonces son las lecturas que hacemos del paisaje. Eso es si quieren interpretar, sí, yo lo quiero interpretar. Tal vez es de No, manera artística, nadie pero puede tocar dos flautas. ni Y la más posición de la artística. flauta de la izquierda es clara. Y las miradas que se Me encanta como a nivel artístico, ¿no? Imagino un montón de cosas que... Pero es la interpretación. O sea, en el paisaje, También que en el paisaje hay una suerte semiótica. por dentro ahí. Sí. No, en el paisaje hay una semiótica que tenemos que aprender a leer, ¿cierto? Eso hay que estudiarlo. El sitio, el segundo concepto, el sitio comporta siempre una situación. En primera instancia, el sitio proviene del latín situs, que significa situación, emplazamiento, pero luego derivó, sobre todo ya en el medioevo, derivó el sitio ya no como situación, sino como asedio. El sitio de Cartagena, por ejemplo, que defendió Blas de Lezo, ¿cierto? Entonces, en ambos casos, sitio tiene que hablar de dominio, confinamiento y delimitación. Entonces, el sitio me sirve a mí para saber si puedo o no tomar las otras dos torres, si me puedo ir hasta la estación de Santa Lucía, si puedo tomar otra manzana o no. ¿Cuál es el sitio? ¿Cuál es el límite de ese sitio? Entonces, estamos también descubriendo hasta dónde me salgo, hasta dónde entro. Casi todos sacaron un poquito, pero alguien podría decir, oiga, ¿sabe qué? Este pedazo no va en el proyecto. También puede ser, ¿cierto? Entonces miren que, por ejemplo, aquí está la situación dada, este es el Valle de Mendoza, entonces están los picos de los Andes, al otro lado está Chile y al lado de acá está Argentina, y eso es lo que hace que al lado de allá está el Valle Central y al lado de acá está el Valle de Mendoza, las dos zonas vinícolas más importantes del continente, una está al lado de la otra. Y finalmente, el lugar, nuestro ejercicio. Nosotros existimos para constituir lugares. Para eso existimos los arquitectos. El lugar se constituye, es un acto del lenguaje de la arquitectura. Se da como respuesta a las determinantes del sitio, a la concretización de las lecturas visuales, culturales y multisensoriales del paisaje, y constituye el acto de emplazar la arquitectura en cada sitio. Multisensoriales del paisaje. Nadie ha hablado, por ejemplo, de los olores. ¿A qué hora huele maluco? Cuando hace mucho calor. El entorno de la estación es bulloso. La cancha de la floresta es bullosa también, cuando hay partidos de fútbol. Hay otros espacios más silenciosos, el bosque es más silencioso. La luz. Hay partes que son. ¿Se acuerdan cuando pasó mal, no? La cancha que tenía mucha iluminación. Había una sensación de seguridad porque estaba bien iluminado. Fue una conclusión que bueno, ¿sí? Pero lo curioso de esa iluminación es que va para la cancha. O sea, como que la iluminación alrededor, no ves si se ilumina, pero es para la cancha. No pasa la cancha y ya se usa. Bueno, y la zona arbórea que tenía la lámpara, que tenía toda la enredadera envolviéndola, meterse a eso es meterse en el interior de un bosque. Sí, tengo un concepto. Entonces, cuando hablamos de esos mensajes multisensoriales del paisaje, todavía les está haciendo falta sensibilizarse un poco más con la temperatura, con el sonido, con el olor, con la textura. Los sentidos. Que ahí trabaja mucho ese tema también de la percepción. Y constituye el acto de desplazar la arquitectura en cada sitio, construyendo o reconstruyendo un nuevo lugar, pero sobre todo componiendo nuevas relaciones, significando los elementos y situaciones que ha encontrado, actuando sobre ellas cuando detecta su obsolescencia o su vigencia, poniendo en valor la presencia de algunos atributos palpables en las situaciones originales, que permite de nuevo la pregunta por la originalidad. ¿Qué es lo que origina las decisiones proyectuales? ¿Qué es lo que las determina? ¿Qué es lo que se está valorando por medio de la arquitectura? El lugar es una construcción y por tanto, al igual que el paisaje, es un producto del lenguaje. El locus, o sea, el lugar, que nos remite a la localidad más que a la localización, es decir, a lo local más que a la ubicación. El lugar se da como una práctica, pero también se induce lo mejor a través de la construcción del lugar, se inducen unas prácticas específicas, y de allí que las operaciones urbanas exitosas creen lugares urbanos activos que derivan en la construcción de identidades positivas. Mire qué tan teso esa intervención tan desafortunada que hicieron los profes nuestros, ¿cierto? Tomás Nieto, Emilio Cera y Beatriz Jaramillo,
que hicieron la intervención de la Plaza Botero, ¿cierto? Esa es una intervención muy desafortunada, equivocada, y ha derivado en que la ciudad, claro, que la ciudad, en vez de que recuperar ese pedacito de ciudad, lo ha perdido más, lo ha deteriorado más, y ya baja y toda la plazuela seda y todo lo demás. Entonces hay operaciones, entonces el urbanismo debe buscar la construcción de identidades positivas. Allá, desgraciadamente, no se logró. Se intentó, a través de la imagen y la idea de Botero, construir una identidad positiva, pero fue muy desacertada la operación urbana de cortar mal cortada la manzana del Palacio Calibío, porque realmente eso era un edificio con cúpula central y 4 alas, el diseño original de Agustín Gobertz, y solamente se construyó un cuarto del edificio y se dejó la cúpula aquí. Entonces cortaron la manzana, pero no abrieron las fachadas cortadas hacia el espacio público. Resultado de la operación. Claro, entonces, lo otro es que la operación fue muy grande. Les cuento que en ese sitio había unos bloques, unos edificios con peluquerías. Estaba lleno de peluquería ahí, ¿te acordás? Sin problema. Demolieron varios edificios para poder hacer eso. Claro, es que tumbaron 3 cuartos de manzana. O sea, como nunca, o sea, todo parte de un error original. No se hizo nunca el edificio completo de Agustín Gobertz. Entonces, en el tiempo, la ciudad terminó de hacer la manzana que nunca se terminó de hacer. Cuando tumbaron todos los edificios de manzana, quedó ese cuarto de manzana mal hecho, y eso lo que ha construido es una identidad negativa. Incluso piezas arquitectónicas maravillosas que hay ahí. El edificio del Museo de Antioquia es fantástico. El de la Contraloría, el que está pasando la 1 de mayo, pues el Agustín Gobertz, no, está enfrente, que es una torre sobre plataforma. El Gutenberg es espectacular. Uno de la división que tenía la oficina en la esquina de Carlos Castaño, donde está la esquinita, que es en la esquinita de la plazuela de la Veracruz, la esquina hacia arriba subiendo hacia Boyacá. Eso es espectacular. Ese edificio de los edificios. Oiga, y el Miguel de Aguinaga. El antiguo, imagínate que nosotros, cuando estábamos muchachos, no tenía que ir a hacer fila allá para pagar los servicios. No existía el edificio inteligente. Desde allá se pagaban los servicios. Presencialmente, obviamente. Entonces, la construcción del lugar. Sí, ya te la Contraloría. La construcción del lugar implica precisamente esa ética. Es un lugar fantástico. El día que tengo la oportunidad de estar en Manhattan, no duden, casi nadie va allá. Casi nadie cruza hacia Roosevelt Island y va. Esa es de las cosas más bacanas que tiene Manhattan. Roosevelt Island era la isla donde estaban las cárceles y los manicomios. Y entonces José Luis Serra situó algunos de esos edificios y diseñó otros edificios y compuso el mejor fragmento urbano de todo Manhattan. La vida urbana más deliciosa que hay la tiene Roosevelt Island. Y en la punta Luis Kahn dejó proyectado este espacio que es increíble y es bellísimo porque podría tener 2000 años, podría haber sido hecho ayer o podría ser una escenografía de una película futurista. O sea, no tiene edad. Es como temporal. Y es tan bello porque uno camina, llega allá donde está el busto de Roosevelt, detrás está el memorial y hay un pequeño espacio que es, pues es un espacito de nada. Ese es la ONU. Son simplemente, sí, del edificio de las Naciones Unidas, es simplemente un par de logos así, con una banca aquí, y al frente está el horizonte. Por aquí se ve una de las islas y aquí se ve la Estatua de la Libertad. Por ahí era que llegaban los inmigrantes. La isla de Liz. Y cuando yo llegué, había un señor así gordo, grandote, sentado, y yo me senté aquí al lado de él. Y era un señor así gordo, gigante, así grandote. Entonces todo el mundo llegaba, tomaba fotos y hablaba mierda y se iba. Y el señor gordo sentado en silencio. Entonces yo cogí y me senté al lado de él también en silencio. Pasados como 5 minutos, el señor gordo voltea en un acento como de Europa Oriental y me dice: "Are you architect?" Entonces volteo y le digo: "Yes, and you?" Y me dice: "Man, yes." Y ya, nos quedamos detrás del silencio. No necesitábamos más. No necesitábamos más. Sí, mi conversación más fluida en inglés. Y nos quedamos otra vez en silencio.
momento mágico, como porque además... Es un bling. Sí, porque llegaron unos chinos, pues unos amarillos así, unos locos y volvieron a salir. Después llegó una pareja, tomaron fotos y volvieron a salir. Después llegó una señora, se tomó unas fotos y se volvieron a ir. Y el señor Gordillo ahí en silencio, mirando el silencio. El aura de los arquitectos. ¿Cierto? Es eso que cuando unos astrónomos miran hacia el cielo se quedan toda la noche mirando el cielo y uno la mirada 2 minutos y se va. Lo mismo pasó en ese momento. Nosotros éramos capaces de ver cosas que los demás no veían. Y eso es la construcción consentida del lugar. Como dice Kevin Lynch en la administración del paisaje, los múltiples mensajes del medio ambiente afectan nuestra manera de actuar y conocer, nuestro desarrollo y nuestra satisfacción emocional y estética. Entonces, vamos a entrar ya en materia con dos temas importantísimos. Explicó Julio Carlos Argara hace unos años, ya hace casi medio siglo, sí. Que hay dos formas de aproximarse al emplazamiento. Uno es la composición formal, que es como el orden interno, el orden propio del objeto. Y el otro es la determinación formal, que es diseñar basado en cómo los otros elementos me dicen cómo debo hacer la forma. Entonces el primero obedece más a un modelo teórico y el segundo obedece más a un modelo experimental, ¿cierto? De la experiencia misma. Esa definición de estos pares básicos nos permite comprender las dos nociones básicas para la definición de la estrategia formal y la geometría del emplazamiento arquitectónico, que no se excluyen necesariamente, sino que al contrario ojalá se pudieran complementar, o sea, que tuviera claridad de cuál es mi modelo teórico y que además supiera cómo eso se relaciona con determinantes. Pero de pronto no es mejor no hacer el proceso al revés. Lo que pasa es que las mentes funcionan distinto y hay mentes que son capaces de pensar más fácil en el modelo teórico y después aplicarlo, y hay mentes que son capaces de trazar las líneas y encontrar el modelo teórico, ¿cierto? Entonces, por eso decimos no se excluyen, están ahí las dos versiones, y hay oficinas y arquitectos que han trabajado más en una que en la otra, ya lo vamos a ver. Entonces, el primero es la composición formal, que es una composición autónoma que le otorga un orden interno a un espacio arquitectónico conforme a la habitabilidad específica requerida por el programa arquitectónico. En ese orden de ideas uno puede diseñar modelos incluso sin lugar, en abstracto, o sea, le pueden decir, vamos a simular que estamos en una ciudad tropical del tercer mundo, no sé qué, y no necesariamente necesitamos un bloque específico, un modelo teórico. Y el otro es la determinación formal, dada por los elementos preexistentes, sean naturales o artificiales, sus formas, proporciones, materialidad, colores, texturas, pero sobre todo sus geometrías constitutivas. Ambas realidades son indivisibles, porque decía Gabriel, si se pretende una concordancia de arquitectura y lugar, y a la vez ambas son insuficientes si son abordadas independientemente. Si yo no hago sin lograr las dos, no me alcanza, ¿cierto? Confluyen en la estrategia formal que establece las relaciones entre las preexistencias del lugar y el orden interno de la arquitectura. Como vemos, por ejemplo, aquí, cuando José Luis Serra hizo la Casa Bloch, lo que él hace es que hace esta cinta para crear dos vacíos urbanos en un espacio muy degradado de la ciudad, pero no renuncia nunca ni a las esquinas ni a los paramentos. Entonces ahí hay una respuesta a la morfología existente, pero también hay una correspondencia con la idea de esos bloques en radiente, de esos bloques alargados, que eran muy parecidos a los que plantea el mismo Le Corbusier con el mismo Le Corbusier en la Villa Berthet. Entonces, el trazado por composición, que es el primero, está obligado a construir unas reglas geométricas internas, las cuales inciden en el funcionamiento de la forma de espacialidad como internas de barrancolas. Miren que aquí hay unas reglas internas y están desligadas, digamos, de la forma de la ciudad. No, la forma de la ciudad no lo está determinando. Está determinado únicamente por las reglas internas que las explica con las aquí. Es decir, si cogemos todas estas torres, que es muy parecido a lo que pensamos aquí en el taller, y las ajustamos y las acomodamos en un sistema de estas especies de pentágonos abiertos en las esquinas que se apoyan en los puntos de las esquinas creando sus espacios intersticiales de permanencia. Y ahí tenemos entonces un ejemplo de composición formal, ¿cierto? Se puede confundir, ojo, es importante aclararlo, se puede confundir el trazado por composición formal con el trazado por autonomía del volumen, muy común en los polígonos modernos. En el trazado por composición hay un orden general interno entre los diferentes edificios y conjuntos de edificios. En cambio, en los polígonos modernos, las formas arquitectónicas
arquitectónicas están desligadas unas de las otras y por tanto se depende de la calidad de la obra arquitectónica y no de la cohesión de la forma urbana. Entonces, como vemos acá en Manzabierte, los edificios están desligados el uno del otro. Cuando uno ve el edificio de Elisa Alto y de Álvaro Alto, uno ve una tremenda calidad. Depende de la calidad de la arquitectura, porque la forma urbana está desligada, no constituye un conjunto, como en cambio aquí sí se constituye claramente un conjunto. Aquí también, aquí tenemos un conjunto. Esto es la unidad vecinal de Cintamaqui del maestro Eduardo en la oficina de Santiago. En el trazado de la unidad vecinal de Cintamaqui, patrimonio moderno finlandés, se puede observar cómo el maestro Eduardo Arango definió un orden interno sobre una retícula de 5,5 metros, en la cual describe toda la geometría de los bloques y patios urbanos. La composición formal es la condición inherente del encargo por tratarse de ciudades de planta nueva, sin mayores referentes que la geografía y el paisaje natural de la ribera del río Anta. Había que encontrar un orden interno propio e independiente porque no había morfología que lo determinara. Lo único que tenían como determinante era la ribera del río Anta con una serie de lagos y de zonas verdes que estaban ahí. Segundo, ejemplo de la determinación formal, el proyecto de Eurolínea y de Omar Nicolas. Miren que este proyecto está determinado por esta forma de corbatín que generan, ¿cierto? Esta forma de corbatín así que generan las líneas de trenes. Esto es Lille, en Francia, donde confluye, es como el centro de los trenes de Francia, una ciudad en principio poco importante, pero cuando hacen este proyecto adquiere un valor importante, vital, digamos, dentro de todo el funcionamiento. Entonces, ¿qué es lo que determina la forma de los edificios y la forma de la intervención urbana? La forma de la infraestructura férrea. Porque como eran los patios, que ya cambia la tecnología, entonces ya se necesitaba mucho menos espacio, hacen aquí el Foro de Europa, hacen el Banco del Lionazo, unas torres de vivienda, y todo está determinado por esta forma de este formatín, por donde entra la línea principal, otra línea secundaria, son las líneas verdes las que están determinando. Entonces aquí ya estamos en determinación formal. Miren qué tan distinto, aquí nada determina, aquí hay pura composición formal, en cambio aquí ya sí hay determinación formal. La composición formal adquirió mala reputación por el exceso de autonomía en el que incurrieron muchos polígonos modernos produciendo segregación espacial, que en ocasiones derivó en segregación social. De allí que oficinas contemporáneas como Dile el Escofidio más Renfro, se me Escofidio la semana pasada, Dile el Escofidio más Renfro, asumen la determinación formal como su método de diseño urbano. Miren qué interesante el método de esta oficina de arquitectura, que ya no quedan sino Elizabeth Dile y Renfro, porque Escofidio se murió. Entonces miren cómo ellos cogen, por ejemplo, aquí y dan continuidad aquí, dan continuidad aquí, dan continuidad aquí, y cuando dan continuidad aquí, crean aquí una estancia. Las propuestas de ustedes, ¿se acuerdan que estaban llegando a esas continuidades de tramas? ¿Quién era la trama? ¿No era más? Eso que de pronto pasaban de largo. No, eran ustedes. Pero miren que aquí no, miren, yo llego aquí y está la plaza Tributo, y aquí hay otro espacio público, cruzo, y aquí hay otro espacio público y sigo. Pero hay una secuencia de tránsito, estancia, tránsito, estancia. Y como, miren, que son diferentes, pero el método es el mismo. Está bien acá, ¿cierto? Esta está aquí, esta está aquí, está allá, se encuentra con esta acá. Entonces hay una correspondencia con la forma preexistente, que es la que determina cómo es la forma del proyecto. Entonces ahí tenemos las dos versiones. Composición formal, que es un hecho mucho más autónomo, que se usa mucho más cuando no hay referentes, cuando no hay trazado, y la determinación formal, que es cuando la ciudad es tremendamente determinada. Nosotros tenemos áreas de la intervención que están muy determinadas por la morfología y otras que en cambio están muy determinadas por la geografía. Entonces tenemos que articular las dos. Les pedimos un favor. Las dos maneras. En el momento en que esté el jurado, por ejemplo, en entrega final en la exposición, hablen de estos conceptos como parte del proceso de ustedes de proyectación. Que tengan claro eso. Sí, como interiorizamos esto y lo convertimos en proyecto. Sí, otro proyecto. Claro, que ustedes tienen una fundamentación
y un método, siguieron un método. Entonces, sobre todo, ¿qué es lo que debemos lograr? La mistura entre la determinación formal y la composición formal, como esto que logró Bernard Tschirner en el Parque de la Villette, que es un paradigma de la historia de la arquitectura y del diseño urbano, precisamente por eso, porque él fue capaz de trazar unas calles y de poner unos elementos en relación a la morfología urbana preexistente, pero en el diseño propio del parque emplea un modelo teórico, plantea una retícula. En los puntos de intersección de las retículas pone las folies, que son estos edificios, que en principio no tenían como un uso específico. Él decía, con los años vamos a ir entendiendo, y algunos ya tienen unos usos específicos y otros siguen siendo así determinados. Pero aquí hay como una mixtura, como una tensión, una mezcla entre esas dos maneras de operar el espacio urbano. Para no perdernos, para no cometer errores, el emplazamiento como procedimiento tiene 5 acciones específicas. Y si uno las cuida, cuida las relaciones y no se descansa. Ojo que esa es la base de la rúbrica de notas para la próxima entrega. Este es el núcleo operativo del ejercicio. Está aquí. ¿Por qué? Porque aquí definimos las acciones con las que usted va a hacer, ¿cierto? El cartapaso. Esta es la rúbrica. Entonces la vamos a leer completica, lo voy a tratar de no interrumpir. Que no nos queda fácil, pero voy a tratar. Ni yo. Independiente de las nociones que se empleen en el emplazamiento, este se puede definir por medio de 5 acciones específicas. Ahí van a dar un par de errorcitos, porque eso la hemos ido construyendo y ubicarla incorporamos porque no la teníamos. Independiente de las nociones que se empleen en el emplazamiento, este se puede definir por medio de 5 acciones específicas que sirven tanto para proyectar la ubicación de la arquitectura propia como para entender el emplazamiento de proyectos referentes. Sirve por tanto para situar la arquitectura en el mundo de las cosas, es decir, para situar o sitiar a los cuerpos en el sitio de los significados, pero no como un significado, eso sería semiótica, sino al servicio de los significados, es decir, significando un nuevo paisaje específico creado por la arquitectura y su relación con el lugar urbano en el cual se sitúa el nuevo proyecto, en este caso nuestro objeto de estudio. Primera acción, marcar. Define las relaciones con el terreno, relieve, topografía y las maneras de aproximarse a áreas de él. Constituye el acto más primitivo, pero también el más sofisticado de la arquitectura, en tanto define la manera de excavar y asentarse sobre la tierra y bajo el cielo al tiempo de preguntarse por su curso propio, su materia y su tecnología constructiva. En los entornos urbanos, marcar implica la comprensión de la morfología urbana, las formas colindantes del entorno y del entorno próximo, las secciones de calles y la relación entre llenos y vacíos. Segundo, posicionar. Ojo, que es muy fácil confundir posicionar con orientar, pero es muy fácil de distinguirlos. Posición es el paisaje, orientar es el suelo. Esto. Posicionar. Crea las relaciones con el horizonte y con el cielo. Compone los recortes y encuadres del paisaje. En los entornos urbanos, la posición implica el encuadre de calles y el remate de visuales lejanas y cercanas. La búsqueda de visuales hacia los elementos naturales y artificiales, pero también, y con carácter de fundamentalidad, crear un nuevo paisaje para la ciudad, convertirse en remate o continuidad, referente natural y artificial de las arquitecturas preexistentes y del espacio público. Tercero, orientar. Constituye las relaciones con el sol, el clima y los astros. Consiste en la toma de decisiones con respecto a ellos. En los entornos urbanos, la orientación solar define varios determinantes para la disposición del programa arquitectónico y la posición de las circulaciones. Asimismo, la necesidad de ventilación natural determina el orden funcional y espacial del programa arquitectónico, tanto en sentido vertical como horizontal, la forma, disposición y expresión de las fachadas y cubiertas y la vegetación. Cuarto, ubicar. Consiste en las relaciones con las actividades del entorno circundante y la relación peatonal con los atrayentes urbanos cercanos, espacios públicos, equipamientos públicos y dotaciones privadas, monumentos, etc. Es determinante la conclusión del carácter del lugar arquitectónico. Y finalmente, delimitar. Es la síntesis de las otras 3 acciones. Relaciona la envolvente que ejerce los dominios abiertos o techados de lo construido con la naturaleza circundante y define las relaciones de la tectonicidad que se encarga tanto de la materialidad como de la estructura. Constituye las relaciones entre lo construido y lo vacío, entre el afuera y el adentro. En los entornos urbanos, la delimitación implica la transición entre los dominios público, colectivo y privado y por tanto constituye los dispositivos de transición de dominios como rampas, escalinatas, plataformas, bandejas, zócalos, jardines u otros elementos arquitectónicos útiles, bien sea para transitar, estar o simplemente para separar unos dominios de otros.
Es el acto en el acto de delimitar se construyen las relaciones con los demás elementos urbanos, pertenezcan a los espacios públicos o sean vecinos privados. Entonces, BIC también, ellos crean la forma a partir como de unas fuerzas del emplazamiento. Es un poco diferente a lo que vemos de Dehner y Escofidio, que primero lo que crean es la geometría, mientras que BIC lo que crea es la volumetría. ¿Cierto? Vimos que en lo que veíamos de Dehner, Escofidio y Renfro era más como coger las líneas visuales, las continuidades peatonales, no sé qué, y crea una geometría en planta. En cambio, para BIC, lo que hacen es que conforman más la volumetría. Entonces miren que ellos combinan este modelo teórico, ¿cierto? Si yo combino torre plataforma con claustro, según ellos produce esto, ¿cierto? Y eso es una manera de emplazarse. Pero entonces miren tan inteligentes estos esquemas que ellos hacen: ventilación, iluminación, circulación, densidad y programa, visuales pareciera ser como buenas prácticas ambientales, pluviosidad, y como esto, cada elemento va determinando la forma del edificio y cómo voy yo demostrando gráficamente dónde se originan las ideas conceptuales. O es tan inteligente, tan interesante. Miren que parten de una forma teórica donde dicen que esa forma la van a escalonar, que aparece un zigzagueo, y miren que esa es finalmente la forma del edificio, la forma del proyecto. O lo que tenemos aquí, entienden que hay dos unidades en un solo predio gigante, una con un compromiso como hacia la morfología y la otra como con un compromiso hacia la esquina y hacia esta tensión, digamos, de espacio abierto que hay aquí distinto de este contenido. Entonces, como las dos unidades en ese master plan, digamos que tienen funciones distintas, hasta que llegamos a entender la forma completa del proyecto. Miren que partieron de estos claustros, pero a partir de este tipo de operaciones, miren cómo esos claustros se convirtieron en algo más parecido a la casa bloque que veíamos ahorita. ¿Cierto? ¿Qué hizo José Luis Sert en la casa bloque? Hizo algo así, que en principio uno podría decir que partió de entender dos manzanas como dos claustros, muy parecido a esto. ¿Sí? Por ejemplo, de estos 3x1, también tan interesante, miren la manera de graficar los ojitos, cómo nos muestran que hay como un conflicto de cercanía, ¿cierto? Como de esos arrimos, entonces se giran los arrimos y cómo cambia este esquema de este. Y luego, entonces, Bueno, nosotros estamos en la primera todavía. por aquí. Sí. Pero vamos a llegar aquí, ¿cierto? Entonces, miren cómo entonces varían las alturas, la relación del primer piso, ¿cierto? Como esas especies como de bahías que crea el proyecto, y finalmente este es el resultado final. La ciudad está muy productiva frente a eso. Total. Echamos para atrás, ¿cierto? La zona de Bomboná. Esto es el proyecto sobre la línea regional ahí en Guayabá, de Capital, de esas torres. Las torres grises. Grises. Están feos, no, o sea, son 4 torres idénticas Ahí, y todas, pues, como el otro esquema, así todas, pero esas torres Y a mí si diferenciadas. algo me choca de una unidad, es que uno llegue y se asome al balcón y vea el Y vea la otra fachada igual a la que nos dice. Pero hace 40 y pico de años el maestro Torrano ya había hecho esto en las torres de Bomboná. Esta mira para allá, esta mira para acá, y esta mira para acá. Sí, y de manera pues habrá una En cambio, si vemos, directas como- si vemos esas torres Cajón que están haciendo, no es sino mirar para acá para el frente, es una torre mirando la otra, mirando la otra. Hombre, es la misma inversión que podríamos hacer y lo podríamos hacer diferente. Estas ya no tienen la fuente, porque no las encontré, en las otras estaban las fuentes. Bueno, esta sí tiene un poquito ahí de qué es, pero entonces miren qué interesante, como esta es como la forma genérica. Claro. Y a partir de acá, entonces empieza a aparecer esa forma arquitectónica. O por ejemplo, este ejercicio, como el recorrido determina la forma arquitectónica de la relación con
de los astros, pues, ¿cierto? O en este caso, miren, parten de entender que en principio esto es lo que plantea la forma urbana, cómo entonces se abren esos dos espacios, cómo se cambian las alturas y finalmente este es el resultado, ¿cierto? Es bien interesante y bien parecido a la manera como nosotros estamos pensando. Entonces lo dice Cristian Fernández Cox en el orden complejo de la arquitectura. Los encargos arquitectónicos se concretan siempre en cometidos teleológicos, es decir, finalidades buscadas que el arquitecto debe resolver, que a la obra coja bien tales o cuales actividades, que proteja de tales o cuales agentes de la naturaleza, que exprese tal o cual simbolización o que provoque tal o cual atmósfera significativa. Esta diversidad de cometidos que es inherente en la arquitectura generaría problemas insolubles si no fuese por la multimodalidad de solución, ya que si hubiese un solo modo de solucionar cada cometido, resolver los diversos requerimientos simultáneos y discrepantes que siempre exige la obra de arquitectura sería inviable. La solución de cada cometido anularía las otras demás. Por ejemplo, si yo digo, hey, voy a hacer un edificio en clima frío, listo, entonces ciérrese bastante para que conserve el calor. Pero resulta que es un edificio en clima frío con un paisaje abundante, entonces ábrese hacia el paisaje para que mire hacia el paisaje. Si no fuera polivalente, entonces tendríamos que elegir uno de los dos, pero como es polivalente, entonces tenemos que ser capaces de combinar los dos en una sola solución arquitectónica, darle respuesta a los dos fenómenos. Entonces aquí hay una serie de preguntas para ustedes. ¿En qué consiste vuestro encargo ahora que los invitamos o incitamos a experimentar emplazando sus ideas de Ecomat Building en un área de intervención específica y cercana, pertinente urbanamente, potente comercialmente y degradada paisajísticamente? ¿Cuáles son los fenómenos, problemáticas, proyectos y elementos urbanos que determinan el proyecto? ¿De qué manera se ajustan y atinan las ideas en parejas para ser emplazadas en el sitio específico? Bueno, no en parejas, sino en tríos. ¿En qué consistirán vuestras estrategias de emplazamiento para responder a determinantes urbanas y las premisas de la ciudad del siglo XXI? ¿Cómo podría mejorar vuestro Ecomat Building este fragmento de la ciudad? Implementando buenas prácticas ambientales y permaculturales. ¿Cómo puede vuestro Ecomat Building competir con la oferta inmobiliaria, creando ofertas comerciales en pisos distintos al primero, co-living, co-working, co-housing, y es posible también atender a otros modos de vida, huertas comunitarias, invernaderos y granjas urbanas, incubadoras de emprendimiento, etc. Y aquí, ya muy rápidamente, pasamos esto. Esto es un análisis que yo hice en la tesis y que sirve en este momento para entender el tema de las operaciones. Bueno, muy rápidamente. Maestro Eduardo diseñó la unidad vecinal de Centamac y la ciudad satélite de Jacumila. Y hay una serie de operaciones, aquí son unas series básicas que se van abriendo y aquí en cambio son unas series que van conteniendo los vacíos. Entonces lo que hice fue empezar a buscar pues como una información. Lo primero, entendí que las primeras unidades vecinales que se hicieron en Finlandia eran polígonos desmembrados, ¿cierto? Que no tienen un orden, una cohesión formal interna. Y aquí esto es lo que demuestra por qué la unidad vecinal de Sittamaki es patrimonio moderno finlandés. Aquí está. Es el más importante de este movimiento, el Kaupunki, y deriva en toda esta tendencia que tenemos acá. Entonces, miren que al principio eran completamente disgregada la forma, no había una forma cohesionada, ¿cierto? Incluso hasta el mismo Alvarado, que trazó esta, hasta los grandes maestros se descachan, ¿cierto? Luego van empezando a entender de estas formas tan desgregadas, poco a poco van empezando a entender, como aparece ya aquí en la Hamaki, que entonces hay unos edificios que tratan de contener y otros que están contenidos. O sea, ya empiezan a buscar una forma urbana más cohesionada, ¿cierto? Como empezar a constituir quizá unas centralidades, unas más pequeñas, y empiezan a armar unas unidades más consistentes con unas centralidades más determinadas, incluso aquí penteado en Tapiola. Y entonces empiezan a aparecer unos elementos. Esta vez fue la única torre sobre plataforma que encontré en todo Finlandia, y miren la misión que tiene. Este elemento calza y este elemento calza y contiene el interior de bosque, ¿cierto? Ya empieza a ver
una intención de una mayor cohesión formal. Eso me permitió entonces buscar estrategias parecidas, bien sea a Sintamaki o a Hakunina. Entonces, primero, encontré que había algunos proyectos sin compacidad ni cohesión, ¿cierto? Están desligadas las formas, no hay ni compacidad ni cohesión. Luego, encontré otros que, por tener una única orientación, digamos que tenían una forma humana completa, un conjunto, pero no lograban ni la capacidad ni la cohesión porque al estar todos orientados en el mismo sentido, se fugaban las perspectivas en el otro sentido. Pero no comprendí eso. El anterior que tengo. Aquí está. Mira que como todos los edificios están en el mismo sentido, entonces yo sí puedo constituir un orden a partir de esto. Pero mira que hay una cohesión porque hay una forma, pero se me está fugando siempre, no hay contención, se me fuga el paisaje urbano en un sentido. ¿Sí? Es que no se contiene la unidad del paisaje, ¿cierto? Estos son los polígonos que logran compacidad, pero no logran continuidad. Entonces, este es compacto, pero una forma está aparte de la otra, ¿cierto? Y aquí empieza a aparecer ya un poquito la continuidad, ¿cierto? Ya empezamos a tener continuidad entre las distintas unidades. Miren que aquí hay un orden completo, ¿cierto? Esta, al ser simétrica esta, con esta cadena de penetración, con este pequeño equipamiento que hay aquí, miren que ya hay un orden formal general. Entonces ya empecé a encontrar polígonos similares a Sintamaki. ¿Qué es lo que arma Sintamaki? Una esvástica es así. Esvástica en torno a un vacío. Miren que aquí está, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que ellos aprendieron a hacer? A girar uno de la esvástica para poder seguir. Entonces miren que empieza a replicarse. Entonces, eso es lo que hace que sean parecidos a Sintamaki. Hay un orden de la operación. Viste, pero es muy común esa forma de vida ya de dividir en bloques alargados de muchas. Es fantástico. O sea, es cantidad. Sin ascensor. Algunos no. Por ejemplo, Pero ellos son bien que acá y todas tienen pocos niveles. Aquí en Sintamaki son de 3 niveles máximos. Pero en Hakunina, esta es para una vivienda más suntuosa, para una clase media alta, que al lado de nosotros, muy rico, ¿cierto? Una persona de clase media alta en Finlandia al lado. Y Hakunina en cambio es para clases más populares. Entonces miren que en Sintamaki, que son todos estos que tenemos aquí, miren cómo las formas obedecen a esas reglas de juego. Y miren cómo estos polígonos son parecidos, quizá no tan rigurosos en el orden como lo logró el maestro Eduardo, por eso este es patrimonio moderno finlandés, y eso no se parece, ¿no? ¿Cierto? Ahora los similares a Hakunina, miren que siempre hay como unas L's con unas torres, ya en Hakunina se parecen torres, entonces hay como unas L's que contienen y algunas torres que tensionan en el paisaje. Y encontré algunas que tenían rasgos de los dos. O sea, en Hakunina se arman cosas más bien así. Son bloques de cemento, ¿cierto? Más cemento que ladrillo. Sí, más cemento que ladrillo. Entonces en Hakunina hay unos así y hay otros así. Y ahí es donde aparecen las torres. Entonces eso también, entre este, que es así, y entre este, que es así, y así, entre estos dos, ya empecé a encontrar estrategias similares a unos y a otros. Entonces eso me permite pues, poner una frente a la otra, tratar de entender sobre todo las operaciones formales. Entonces en Sintamaki aquí tenemos la forma y hay unas unidades, unidad,
¿cierto? Son 5 unidades por cada una. Y las unidades a su vez tienen una serie de patios. Perdón, aquí, una serie de patios que van constituyendo. Entonces hay una continuidad entre los patios de esta unidad, una continuidad entre los patios de esta unidad y una continuidad entre los patios de estas unidades. Y entre todas construyen la centralidad donde está el equipamiento. Aquí tenemos las unidades independientemente con el espacio central y cómo eso constituye la forma general. Entonces tenemos unas esvásticas, tenemos otras semiabiertas, que es la esvástica con una girada, y las paralelas, donde al cerrarse la proporción de una se rompe la esvástica, se cierra aquí, y entre ellas se compone todo el sistema. Entonces miren que ojalá ustedes, no ya en este paso que van a hacer un poquito más adelante, sean capaces de llegar a mostrar cómo a partir de operaciones formales ustedes logran la forma urbana general. Y lo que utilizó el maestro Eduardo fue esto, las esquinas abiertas, que son la falsa L, la esquina ausente y la falsa T. Con estas 3 operaciones lo hizo todo. Y así es. Es bien bonito y hace mucho frío. Yo estuve ahí a menos 17 grados, no, menos 14 estuve en Sintamac y a menos 17 estuve en Minas. Bueno, estos son los dibujitos pues, que hice yo para entender cada una de las unidades, cómo funcionaban. Y aquí está Jacunila. Entonces miren que hay unas L's y va armando. De Jacunila tiene muchos los pinos, que fue la primera que Eduardo hizo cuando llegó de Finlandia. Ya aquí se hace el mismo ejercicio. Están trazados, se reconocen las unidades con sus patios, luego cada unidad se extrae. Entonces miren cómo hay una forma cohesionada menos pura, menos legible que en Sintamac. Sintamac es clarita, aquí es un poco más difícil, un encargo mucho más difícil, mucho más grande, mucho más denso, los vacíos mucho más pequeños, los edificios más altos. Era más difícil este encargo, pero igual estaba muy bien logrado, ¿cierto? Como cada patio, miren cómo constituyó cada uno de los patios que arman el proyecto. David, ¿quién hace el encargo? ¿El Estado o empresas privadas? El Estado. El Estado. El plan de reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial. Y esos son los dibujos originales del maestro Eduardo, para que piensen Los renders. que ustedes tienen que ser capaces de hacer dibujos de este tipo, donde demuestren cómo están constituyendo la forma urbana. Estos dibujos son hechos entre el 67 y el 69, ¿cierto? ¿Qué dibujos pueden ver ustedes medio siglo después? En el 2025. Entonces miren qué belleza, como él se puede imaginar la forma urbana y el diseño urbano, ¿cierto? Desde las propias. O sea, ese es el lugar y este es el sitio. Y entonces aquí tenemos las formas de Sintamac, que miren cómo son tan puras, las de Jacunila son menos puras, pero en todas hay una clara contención del vacío con las arquitecturas. Los patios son muy importantes, vacíos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Dónde estamos? Vamos a conformar los equipos, ya están conformados. Vamos, la parte de arriba entonces no la vamos a leer porque ya están, ¿cierto? Luego de realizar las experimentaciones formales producto del módulo 1, que van a tener que ir a buscar las ideas de una idea cada en una mano, van a tratar de buscar una síntesis, ¿cierto? Y van a mejorar esa síntesis y van a ponerlas en juego ahí. Puede que haya alguna que no cuadre, ay no, vamos a descartar esta, tal o cual motivo, entonces tienen que formular. Pero como ese caldo de cultivo que tienen ahí. Entonces vamos a construir 5 relaciones con 5 acciones. Las 5 relaciones son relación con topografía y morfología, relación con mecánica solar, clima, viento, régimen de lluvias, relación visual con el paisaje, relación con los elementos urbanos, usos de actividades, relación con la transición de dominio entre el espacio público, colectivo y privado. Y las acciones son marcar, orientar, posicionar, ubicar y delimitar. Cada uno obedece. Que ya la habíamos hablado de las 3 colectivas, son las mismas. Entonces simplemente están aquí ya en el enunciado. Como dice Alvarado, esto nos invita mucho a pensar éticamente y nos dice, esto significa que no soy solamente un arquitecto con un cliente temporal, sino que estáis trabajando como proyectista responsable de una nación entera y la vida social del mundo entero. Si hacéis esto, entonces tu trabajo será lo que llamamos hoy verdadera arquitectura. Voy a ver cómo lo aprendí. Lo que llamamos verdadera arquitectura. Y con esto terminamos. Obviamente la presentación en el drive, la más es la corrección de que en España es